dependiendo de cada caso clínico, ¿ya? Y debo también conocer en qué casos voy a producir toxicidad con la medicación, con la prescripción que estoy dando, y qué posibles efectos adversos puede producirse en ese paciente. O si es una paciente embarazada, no es embarazada, o tiene una condición sistémica que me vaya a perjudicar en la prescripción del medicamento que yo pienso dar en ese paciente. Entonces, podemos modificar el tratamiento sin no dar respuesta con el anterior medicamento que yo he dado. O también tengo que ver si estoy prescribiendo, qué posibles efectos secundarios le va a producir a una paciente embarazada, por decirles. Un medicamento que voy a dar, un antibiótico. ¿En qué etapa de gestación estará esa paciente y le va a perjudicar a su gestación? ¿O no le va a perjudicar? Entonces tenemos que indicar medicamentos que estén al alcance también en la parte económica del paciente y ver las condiciones sistémicas también del paciente que estoy prescribiendo, que me va a ayudar a modificar la prescripción, ¿no es cierto?, cada medicamento. Entonces la receta en sí es la prescripción donde anoto en la receta qué voy a dar, y la receta es una orden que damos nosotros, los odontólogos, los médicos, damos una orden al farmacéutico: dele esto. Recibe quiere decir dese este medicamento. RP, por eso ponemos a un principio, ¿no es cierto? Dese este medicamento, le estamos diciendo, ¿ya? Es una orden escrita dada por un profesional, ya sea médico o cirujano dentista en este caso, que está autorizado para ejercer la profesión, ¿no es cierto? En el país o en otros lugares, para indicar un medicamento y sea dispuesto a un paciente y dado la orden hacia un farmacéutico autorizado en una farmacia también debidamente autorizada. Entonces la palabra recibe significa recíbase o tómese o dese, ¿no? Tómese o recíbase la prescripción o fórmula. Entonces es la nota que escribe el profesional de salud que indica los remedios o modo de preparación del medicamento que le estamos dando. Si es en comprimidos, si es en cápsulas, si es en inyectables, entonces incluso el modo de presentación de vía intramuscular, por donde se va a colocar la vía de administración, ¿ya?, que debe ser cumplida por el paciente. Otra cosa importante, las recomendaciones que debemos dar a cada paciente es importante para no tener posibles consecuencias. Si es mejor, al lado de, si es una persona que es mayor de edad, dar al lado de una persona que esté acompañándole. Siempre, hay que tener ese cuidado. No me ha dado, no me ha entendido, realmente se olvida o no me ha dicho así de los pacientes. Hay que tener mucho cuidado en las cuestiones, en la parte médico-legal. En nuestro campo están habiendo muchos problemas en ese aspecto legal. A ver, ahora, asociación de pacientes que buscan sacar dinero al profesional odontólogo. Mal me ha hecho y te buscan sacar dinero. Pero la parte médico-legal es bien importante. Muchas veces esa simple receta es la parte legal que está haciendo la interrelación entre el paciente y vos. Agarra esa receta del paciente y vos mal has prescrito, y esa receta puede utilizar en contra tuya. Entonces hay que tener mucho cuidado en prescribir. Hay que saber cómo prescribir, indicar, ¿ya? Entonces la otra cosa es que debe escribirse de manera legible, ¿sí? Entonces es lo único tangible a veces que nos
interrelaciona o que nos puede salvar de algún proceso legal, esa receta que estamos dando. Miren, yo le doy esto y el paciente no ha cumplido. Y aquí está lo que estoy ordenando y la dosis y cuántos días. Entonces, eso nos puede salvar mucho. Entonces, de su claridad y entendimiento y aceptación depende en gran medida del establecimiento de la salud también del paciente. En nuestro medio hay que tener mucho cuidado. Yo tenía un paciente diabético, le prescribí un medicamento, a ver, con su ojo así, su cabeza ya le estaba. Latiendo ahí adentro y era un dolor insoportable. Yo le he dado un medicamento para atacar rápido, con ácido clavulánico. Si yo compré el paciente con ácido clavulánico, pero era ácido clavulánico y el medicamento nunca hacía efecto. Y venía al día siguiente más peor. No se debe desesperar. Un paciente diabético se puede ir tranquilamente. Y vos ya estás metido en el baile, pues. Porque ya te has metido a un paciente y tienes que salir adelante al final. Entonces le he dicho que traiga su medicamento. Y se ha ido a comprar uno de esos medicamentos de contrabando que no quieren. Falso. Yo he tenido que agarrar de mis muestras que tenía, he tenido que facilitar. Y en 2x3 ha bajado. Un diabético es es importante cuidarse del proceso inflamatorio infeccioso, porque puede irse a difundir por vía sistémica y chao. Y nosotros más, por eso es suficiente, podemos llegar en nuestra protección. Entonces, hasta eso hay que pedir qué tipo, muéstreme, hay que decir así. ¿Cuál se ha comprado? En vano me ha recetado, doctor, he comprado, pero se ha comprado un precio más baratito, porque un ácido clavulánico hasta 18 bolivianos una sola cápsula. Pacientes resistentes ya a amoxicilina. Entonces, hay que buscarles también intermedios a los pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una receta? Vamos a ver que tiene una superinscripción donde está la institución. En la inscripción está el nombre y apellidos del paciente y incluso algunas partes que son de en qué sector se está haciendo atender, por decir, se está atendiendo en el centro de salud, si es en la parte de odontología, en medicina o hay una interconsulta, estas cuestiones se van anotando acá. Y en esta parte de inscripción viene también el diagnóstico que más o menos tiene el paciente para poderle dar la receta. Y en la prescripción es esta parte donde vas anotando qué medicamento, la cantidad y el tipo de medicamento. Y cuánto de duración va a tener la toma del medicamento o la prescripción que estás dando. Ahí abajo viene la fecha y fundamentalmente tu sello y tu firma. ¿Ya? Todo esto es prácticamente un documento legal que hace una interacción del profesional con su paciente. Generalmente al reverso de la receta, ahí se hacen las recomendaciones, cómo tomar y qué cuidados debe tener, la dosis, la vía, la frecuencia, la duración, ¿ya? Y el nombre y apellido del paciente, siempre, la fecha actual y la validez hasta cuándo, ¿ya? Y generalmente en esta parte del sello y la firma tiene que estar, sí, en matrícula profesional, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos en periodoncia pacientes con perios. Las periodontitis indica que hay un proceso inflamatorio infeccioso. Y para prescribir un medicamento tengo que tomar en cuenta factores del hospedador, factores ambientales
y el tipo de microorganismos que pueden estar interviniendo en este problema de periodontitis, ¿ya? Entonces, hay veces hay pacientes que genéticamente están inmunodeprimidos. Entonces, la parte genética puede influenciar en que el medicamento que le vaya a dar no le esté dando bien buenos resultados, ¿ya? O el tratamiento periodontal, tanto nos dedicamos a limpiar a nuestros pacientes en la parte clínica y que no va cediendo en algunos casos. ¿En qué casos no cede bien fácil? En pacientes con periodontitis agresiva. Es bien complicado tratar. En esos pacientes, ni aunque te saques bien, no vas a poder eliminar ese tipo de microorganismos. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, tienen 16 variantes este microorganismo. Entonces, ese paciente también está genéticamente inmunodeprimido. No es como un paciente normal, su sistema inmunológico no actúa rápido, sino los polimorfonucleares neutrófilos están disminuidos en su capacidad de fagocitar e ir a identificar a la bacteria para englobar y destruirla. No puede ir a reconocer fácil. Entonces, esas cuestiones hacen mucho para poder prescribir un paciente. Además que el paciente puede ser un paciente fumador, puede tener una condición sistémica y no es colaborador en su higiene, peor todavía, ¿ya? Entonces, en ciertas clases de enfermedad periodontal, como la periodontitis avanzada o periodontitis agresiva, puede haber una manifestación asociada a una condición sistémica y puede agravarse esa condición de la perio con la agravante de la condición sistémica. ¿Qué medicamentos nosotros podemos dar o podemos tener a mano? Generalmente tenemos quimioterápicos, que es un agente quimioterápico. Generalmente este nos brinda un beneficio clínico y terapéutico. Toda la parte quimioterapéutica nos ayuda en ese aspecto, de los cuales vamos a poder elegir antimicrobianos y antibióticos, ¿ya? Los antimicrobianos vamos a decir que son fármacos que operan mediante reducción del número de bacterias. ¿Qué es lo que yo busco en una perio agresiva? No puedo eliminar completamente el Actinobacillus actinomyces tencomitans. ¿Qué buscamos nosotros? Generalmente disminuir la carga bacteriana para que pueda ser manejable por el sistema inmunológico del paciente. Entonces, eso buscamos nosotros. Y con los antibióticos, vamos a decir que son sustancias antimicrobianas naturales o semisintéticas o sintéticas, y que estos antibióticos nos ayudan a inhibir la proliferación de microorganismos específicos, por lo general a concentraciones bajas. También tenemos que echar de mano de los antisépticos. ¿Y qué son los antisépticos? Que no son más que sustancias antimicrobianas químicas que se aplican sobre las superficies gingivales. ¿Cuáles utilizamos nosotros en la clínica? La clorexidina. ¿Y qué más? El ¿cierto? Aplicamos sobre las superficies de las mucosas, ¿sí? Para destruir microorganismos, y lo que buscamos es inhibir su reproducción, ¿sí? Y afectar su metabolismo. Y por eso que nosotros también agarramos a nuestros pacientes. ¿Y cómo me puede ayudar? ¿Qué me aconseja el doctor? Nosotros generalmente echamos mucho mano de la prescripción del enjuague bucal. ¿Cuál es? La clorexidina al 0.12%. Generalmente se debe utilizar no más allá de 2 semanas, ¿ya? Y generalmente 2 veces al día,
media hora después del cepillado. No es exacto que se acaba de cepillar el paciente, agarra el enjuague, nada que ver. ¿Por qué? Porque lo inhibe su acción el laurel sulfato de sodio que está presente en el colimo, en la pasta dental. ¿Cuál es el laurel sulfato de sodio? Ese agente que produce el efecto espumante. Quedan trazas y el paciente se enjuaga y ese laurel del sulfato de sodio lo inhibe a la acción de la clorhexidina. Es como si estuviera enjuagando con agua saborizante y no está haciendo nada de efecto. Entonces tenemos que esperar, decirle al paciente que espere media hora y recién utilice el enjuague. Recién vamos a ver que va a hacer efecto. ¿Ya? Esa es la manera de prescribir un enjuague. También tenemos agentes desinfectantes. ¿Qué son estos? Son sustancias antimicrobianas que suelen aplicarse sobre superficies inanimadas. ¿Para qué? Para destruir microorganismos. ¿Cuáles son las vías de administración? Vamos a tener vías local, vía oral y vía parenteral de los diferentes medicamentos. Entre los antibióticos de uso frecuente en periodoncia tenemos a los beta-lactámicos. ¿Sí? ¿Y cómo se clasifican? Aquellos de espectro reducido y aquellos de amplio espectro. Los de reducido son la penicilina y la fluoxetina. Y los de amplio tenemos la ampicilina, la amoxicilina. La mayoría de las personas generalmente ya generan resistencia a la ampicilina. Más estamos utilizando las amoxicilinas. Pero las amoxicilinas igual ya, por más que prescribas, tienes que asegurar. Ya ha tomado más antes la amoxicilina, no te dicen el paciente, pero le das y no está haciendo efecto. Y se viene a quejar, peor ahora estoy doctor con la cara hinchada bien. Y entonces quiere decir que ese paciente te ha mentido y tienes que modificar tu medicación. Tu prescripción que has hecho, ya tienes que incorporar a ese paciente amoxicilina más ácido clavulánico. Y hay otras, con ácido clavulánico es un poco más cara, el paciente no puede acceder. ¿Qué puedo hacer? Es un poco más económica la amoxi con sulbactam. Más económica la amoxi con sulbactam, más accesible, más barata. Y para aquellos pacientes que ya tienen resistencia. Pero para esos pacientes hay que decirle que cumpla por favor la dosis. Ahora, ¿qué cosas vamos a tener que saber o recordar? Es que hay ciertos tipos de medicamentos que inhiben la acción de la síntesis de ADN de los microorganismos. Uno de los medicamentos que más utilizamos en perio son las quinolonas, ¿ya? Y este medicamento, el metronidazol, generalmente echamos mano harto nosotros en periodoncia. ¿Y a qué nivel actúa el metro? A nivel de la síntesis de ADN. Hay veces echamos mano de las penicilinas y las cefalosporinas. Estas inhiben la síntesis de la pared celular. Y otro medicamento que utilizamos en buena cantidad son las clindas, las tetras. Estas inhiben la síntesis de proteínas, las tetras y las clindas, ¿ya? Esas son las que más estamos utilizando actualmente. Y la clorhexidina, la que acabo de hablar, inhiben la permeabilidad de la pared celular, la clorhexidina al 0.12%. El que le sigue, el enjuague bucal que le sigue, es el triclosano. Hay pacientes que generalmente son alérgicos, empiezan a generar alergia a la clorhexidina. Entonces, ¿qué tienes que
hacer es suspender la clorhexidina. Mire doctor, me han salido aftas y están creciendo. Entonces el paciente está generando valencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar con un enjuague a base de triclosan. ¿Ya? Y ese triclosan también me va a actuar sobre la pared celular bacteriana. ¿Ya? ¿Qué principios debo saber sobre la terapia periodontal? El tratamiento mecánico no puede eliminar patógenos el ACAN o actinobacillus actinomycetentomidas, porque estos microorganismos se hallan generalmente en áreas poco accesibles, en sacos bastante profundos y bien pegados hacia la superficie del epitelio o de la superficie sedentaria ahí abajo. Y entonces es bien difícil acceder a limpiar ahí abajo y sacarlo pues a todos esos microorganismos, imposible, ni que tuvieran una visión espectacular de microscopio, ¿no es cierto? No podemos eliminar actinomycetentomidas. ¿Qué hacemos? Podemos reducir la cantidad presente en la boca. ¿Cómo? Con la parte biomecánica, limpiando y dando una prescripción medicamentosa. ¿Cuál es el medicamento que utilizamos? El metronidazol. ¿Cuándo debo usar medicamentos en el tratamiento de la enfermedad periodontal? Cuando generalmente el paciente no responde a una terapia mecánica. O sea, me la hago limpiando, ahí abajo en la parte superior, pero sigue el problema. Entonces, en ese caso, yo tengo que ayudarme ya sea con una clorhexidina o con una combinación más de antibióticos. ¿Ya? Generalmente hacemos en pacientes bien complicados terapias de combinación, o sea, amoxicilina más metronidazol. A eso se llama terapias de combinación. ¿Y en qué pacientes generalmente hacemos esas terapias de combinación? En pacientes inmunosuprimidos. Hay pacientes que vienen a la clínica y te dicen que había tenido VIH. Y pacientes llamitos, 22 años. ¿Quién va a saber que tiene VIH? Y tiene una condición sistémica más. Eso les ha pasado a un grupo, no lo voy a decir, y que les ha valido, han preguntado, han llenado su historia clínica, no han preguntado bien y él ha metido al quirófano. Y después se han enterado que había tenido esa condición sistémica. Y toditos han ido, supuestamente la han preparado no quirúrgicamente, han metido la mano sin medidas de bioseguridad y estaban así. Tienen que esperar un mes para hacerse análisis, a ver por si acaso se han contagiado. Hay que tener mucho cuidado, por favor. No, este paciente se agripe, no, claro. En los pacientes jóvenes están más presentes de VIH, se descuidan. Tengan cuidado ustedes. Recién están empezando su profesión. Entonces, esas cosas son bien importantes, sacar los datos que me sean necesarios al paciente. Cuando se refiere a la administración local de medicamentos en enfermedad periodontal, ¿sí? Se puede preferir también la parte de la vía sistémica para prescribir. Pero nosotros en la parte local, en la administración local, utilizamos estas jeringas bien finitas, fíjense, y aplicamos el medicamento directamente sobre la bolsa periodontal, ¿sí?
retiramos todas estas que son biofilm, cálculos subgingival y colocamos directamente sobre el saco periodontal el medicamento que estamos preparando en la concentración adecuada y en unas zonas altamente infectadas. Esto, la administración local nos ayuda a disminuir posibles efectos colaterales sistémicos. ¿Ya? Esa es la ventaja de la administración local del antibiótico. Puede aplicarse por vía directa en la bolsa periodontal. Sistémicas, si no nos da resultado. Los antibióticos por vía sistémica alcanzan el lugar del saco o base del saco periodontal, ¿sí? Pueden alcanzar a esos microorganismos a través de los pequeños vasos capilares en el tejido conectivo supracrestal. O podemos llegar a esas áreas de fluctuación que son difíciles de acceder, ¿sí? Por vía sistémica, ya no local. Se estaba hablando de la tetraciclina, que es un medicamento que utilizamos muchos nosotros. ¿Saben por qué? Porque la tetra además me ayuda a inhibir esta enzima que se llama colagenasa. Y esta colagenasa empieza a destruir la matriz extracelular del hueso. O sea, esta enzima, si yo le doy tetra o le administro tetra por vía local, nosotros nos ayudamos a que haya menor disminución de la pérdida ósea. O sea, hacemos que no se pierda mucho hueso. ¿Ya? Y echamos mucho mano nosotros en quirófano de la tetraciclina cuando hacemos procedimientos de anestésicos o hacemos acondicionamientos auriculares. Esta sustancia antibiótica también nos ayuda a atenuar los patógenos periodontales en los tejidos periodontales o periimplantarios. Lo ideal es que se realice la identificación de los microorganismos causales que están implicados en el problema que estamos tratando. Y de ahí seleccionamos la sustancia que nos dé mayor eficacia mediante pruebas de sensibilidad a antibióticos. Estas especies de laminitas así delgaditas que estamos viendo se llaman chips, ya sea chips de antibióticos o chips de antisépticos, de acuerdo a lo que yo voy a necesitar. Así coloco en el área subgingival. Y esta es la aplicación de antibióticos por vía sistémica. ¿Ya? Agarro mi cápsula, le indico al paciente que tome, a nivel del estómago pasa, se absorbe, a nivel del hígado y por los pequeños capilares, vasos sanguíneos, tejido supracrestal donde están varios vasos sanguíneos y pasan hacia el surco o el saco periodontal. A través de eso, a través del líquido crevicular gingival llegan a ese lugar donde yo quiero. ¿Ya? Entonces, se asimilan en el intestino, modifican parcialmente en el hígado, liberan en el torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo la sustancia llega a los tejidos periodontales para alcanzar la bolsa o la biopelícula. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene la vía sistémica? Radio de acción es más amplio, pero yo tengo una escasa concentración a nivel local. ¿Ya? No llega con la suficiente concentración para eliminar esos microorganismos de
de la forma local. La otra ventaja es que puede llegar a lugares alejados. La desventaja es que la vía sistémica me puede producir efectos secundarios sistémicos y tengo que saber elegir el antibiótico según el patógeno que yo vaya a identificar en ese paciente. ¿Qué pautas debo utilizar para elegir el antibiótico? Primero, saber su diagnóstico de mi paciente. Su diagnóstico generalmente de mi paciente es el primer mandatorio para poder prescribir el determinado tipo de antibiótico. La situación dicta la necesidad del posible tratamiento antibiótico como complemento del control de la enfermedad periodontal. ¿Qué tengo que ver yo fundamentalmente para prescribir un antibiótico? Voy a ver que la actividad de la enfermedad sigue presente, a pesar que he limpiado minuciosamente por toda mi paciente. La composición microbiana de la placa está influenciando en que haya esa recidiva que estoy viendo en mi paciente. El estado sistémico de mi paciente. Tiene una condición sistémica, es un paciente diabético, es un paciente hipertenso, es un paciente inmunodeprimido, estará tomando algunas medicaciones actuales, un paciente, aparte que esté influenciando en que ese hábitat esté haciéndole más daño, hago un muestreo microbiológico en esos casos. El uso de antibióticos en forma sistémica se fundamenta en los siguientes aspectos. La etiología microbiana. ¿Cuál es el microorganismo que está más implicado? ¿O cuáles microorganismos quiero yo atacar en ese paciente? Y la sensibilidad de los microorganismos presentes. ¿Serán sensibles a ese antibiótico o nada que ver? No le hagan ni cosquillas a ese tipo de microorganismos el antibiótico que yo estoy prescribiendo. ¿Qué concentración yo necesito que llegue a ese lugar para disminuir la cantidad de microorganismos? ¿Y a qué nivel de reservorios yo necesito llegar? ¿Llego bien a nivel de las furchas, a nivel de esos sacos periodontales, bastante profundos? Eso tengo que pensar para elegir el antibiótico. Estos son los antibióticos que más nosotros utilizamos como coadyuvante en el tratamiento de las periodontitis. Tenemos las tetraciclinas, las penicilinas, los nitromidazoles, las quinolonas, las terapias de combinación, ¿sí? Los que más utilizamos son las tetras, serán de 250 miligramos, 4 por día. La prescripción generalmente entre 14 días a 21 días. Otro medicamento, si no hay la tetra, es bien difícil encontrar en la actualidad. Echamos mano de la doxiciclina, que se da una vez por día, que tiene de 100 miligramos y generalmente se utiliza por 14 o 21 días. ¿Sí? Y las combinaciones, tenemos amoxicilina más metronidazol, se puede utilizar entre 7 a 10 días, o metronidazol más ciprofloxacina, 2 veces al día por 7 a 10 días.
Dosis de antibióticos comúnmente suministrados en el tratamiento de las enfermedades periodontales. El más utilizado es el metronidazol. Se puede dar de 250 o de 500 miligramos. En nuestro caso, en las perioagresivas generalmente se utiliza de 500 miligramos. 3 veces al día por 8 días. Y una alternativa al metronidazol tenemos la ciprofloxacina de 500 miligramos 2 veces al día por 8 días. Y finalmente la clindamicina de 300 miligramos 2 veces al día por 8 días. Y cuando no da resultado, no está dando bien resultado, necesitamos mayor combinación, tenemos que un amplio espectro de microorganismos que están haciendo su efecto en ese paciente, entonces hacemos tratamiento combinado. ¿Cuál es? Metronidazol más amoxicilina. Metronidazol de 250 miligramos 3 veces al día por 8 días y amoxicilina de 1 gramo. ¿Sí? También por esos 8 días. Y la otra combinación es metronidazol con la ciprofloxacina. Entonces la vía sistémica es diferente a la vía local. En la vía sistémica no voy a alcanzar la concentración adecuada como yo quisiera en el sitio, pero por la vía local sí voy a alcanzar la concentración adecuada. Aplicación de antibióticos, radio de acción corto y limitado. La ventaja es que hay una alta concentración local, acción más eficaz sobre las biopelículas, ¿sí? Posibles de infección después de zonas no tratadas. Estos son los chips que vienen así en sobrecitos y son bien finitos. ¿Ya? Entonces yo tengo un saco periodontal donde tengo que ver qué quiero evitar, que se destruya hueso, utilizo y voy a actuar sobre los lipopolisacáridos. ¿Sí? Actúan los polimorfonucleares neutrófilos sobre estos, pero muchas veces son sobrepasados los polimorfonucleares neutrófilos y se desencadena una respuesta inmunoinflamatoria. Y esa respuesta inmunoinflamatoria hace que se vaya destruyendo los fibroblastos que están en el conectivo supracrestal. Y después de los fibroblastos que vienen, la matriz de metaloproteinasa que van a irme a destruir tejido óseo supracrestal, ahí al fondo del saco. Hace que me degrade la matriz y se produzca reabsorción ósea. Entonces, para evitar eso, o para ayudar, he hecho mano de las tetraciclinas. Puedo echar mano del metronidazol o de la clorhexidina. ¿Ya? ¿Qué criterios tengo que tomar en cuenta para la aplicación local de antibióticos y antisépticos en periodoncia? Primero, el fármaco debe llegar a su sitio de acción. Segundo, debe permanecer en una concentración adecuada en ese saco. Y lo otro es que permanezca por el tiempo suficiente para cumplir su acción. Es decir, debo elegir bien el antibiótico. ¿Ya? Fíjense, el agente farmacológico debe llegar a las bacterias que están en el espacio periodontal y que están adheridas a la pared de tejido blando y a la pared dura de la boca. Y lo que tengo que elegir es que ese medicamento tenga buena sustantividad. ¿Qué quiere decir sustantividad? Que se vaya, una vez colocado ahí adentro, se vaya liberando lentamente por un lapso de tiempo bastante prolongado para disminuir la carga bacteriana.
se prefiere elegir agentes bacteriostáticos. ¿Cuáles son? La minoxidilina, la tetraxiclina y la doxiciclina. Estas se las usa en enfermedades periodontales. ¿Por qué? Porque me inhiben la actividad de las colagenasas y que estas me ayudan a aumentar la adherencia hacia los fibroblastos gingivales y nos ayudan a curar las lesiones a ese nivel. ¿Sí? Las tetraxiclinas se utilizan también en tratamiento de enfermedades periodontales. Tienen la capacidad de concentrarse en los tejidos periodontales e inhibir la proliferación fundamentalmente de y otra ventaja es que tienen efecto anticolagenasa, suprime la destrucción de tejidos y ayuda a la regeneración. Eso es lo que buscamos nosotros. Y se va a ocupar mi hueso que se está perdiendo, doctor Ángel. ¿Y qué puedo hacer? ¿Quién me puede describir? Y están aprendiendo. Entonces, estos medicamentos por lo general son más eficaces contra bacterias gram positivas y menos contra gram negativas. Su concentración en el surco gingival es de 2 a 10 veces mayor que en el suelo. Es bien importante eso. El fluido clavicular se renueva 40 veces en una hora. La tetraciclina sistémica elimina las bacterias de los tejidos y se ha demostrado que junto con el raspado y alisados radicular detienen la pérdida ósea, suprimen al actinobacillus actinomycetencómicos. Entonces, sustancias específicas: tetraciclina, minoxidilina y doxiciclina, todas miembros semisintéticos, se utilizan para el tratamiento de la enfermedad. Ahora, de estos agentes antimicrobianos, la administración local tiene presentaciones de liberación sostenida y de liberación controlada. Tenemos presentaciones de las siguientes: las fibras de tetraciclina, gel de metronidazol, ungüentos o cremas de minoxidilina, chips de clorhexidina y polímeros de doxiciclina. ¿Cómo se utilizan? Las fibras de tetraciclina son medicamentos de liberación controlada. La fibra se aplica directamente en la bolsa y se mantiene en su lugar con una gota de cianocrilato por 7 a 10 días. Y esto nos ayuda posiblemente a inhibir la matriz de metaloproteinasa que está destruyendo hueso. Estas fibras de tetraciclina son de liberación controlada. Metronidazol es un bactericida de microorganismos anaerobios y me ayuda a romper la síntesis de ADN bacteriano. ¿Sí? El gel de metronidazol se aplica con una jeringa, una aguja roma generalmente, y el gel es de liberación generalmente sostenida. Ungüento de minoxidilina tiene una presentación que absorbible contiene al 2% de minoxidilina y la liberación es sostenida. La clorhexidina, los chips de clorhexidina, esos así cuadraditos que les he mostrado, viene en gluconato de clorhexidina al 34% en una matriz de gelatina. Es de liberación controlada.
Su aplicación es como están viendo. Se abre el sobrecito, se acala con una pinza y se aplica directamente sobre el saco periodontal. Ahora, los polímeros de doxiciclina, que son biodegradables, que presentan al 10%, es de liberación controlada, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que yo saber en los esquemas comparativos de las concentraciones mínimas que me ayudan a disminuir la carga bacteriana de las bolsas, ¿sí? Y por las administraciones en vía local? En el fluido crevicular gingival, cual me buscan una concentración mayor en aproximadamente 90, y la clorhexidina en 7 días también me alcanza en el fluido crevicular gingival ese 90%. ¿Sí? Entonces puedo elegir entre tetra o clorhexidina. Eso va a depender del operador, del tipo de paciente, del tipo de enfermedad que voy a tratar. Sí, no se aconseja el antibiótico en pacientes que respondan bien al tratamiento convencional. Entonces, no a todos voy a meter antibiótico. Por favor, no a todos. Los pacientes que sean bien difíciles de manejar y que yo necesite controlar o disminuir la carga bacteriana, y fundamentalmente que esté teniendo alta pérdida ósea. Destrucción ósea me ayuda a inhibir la destrucción ósea, la tetra o la clorhexidina. Por un local, yo tengo que saber. Esto no dar antibióticos para evitar el sobrecrecimiento de otros microorganismos. Cuando le das mucho antibiótico al paciente, ¿qué empiezan a aparecer? Hongos. Al paciente le vas a hacer daño. Entonces, a su flora benéfica le vas a pasar y van a aparecer los hongos. Y con otro problema vas a estar también después. Entonces, se ha comprobado que los antibióticos sirven para reducir la necesidad de intervenciones, ¿ya? Entonces, hay algunas veces que, digamos, yo puedo, mi paciente no quiere someterse a cirugía, no quiero, por favor, doctor, deme una alternativa. Entonces le hago tratamiento no quirúrgico y puedo darle algún antibiótico. Entonces reducimos la necesidad de intervenciones periodontales en este tipo de individuos. Entonces la terapia combinada, el uso concomitante de fármacos, es muchas veces esencial para obtener el objetivo terapéutico predeterminado. La asociación de antibióticos tiene la principal ventaja de aumento del espectro de acción que se consigue por cada fármaco individualmente. También nos permite prevenir la aparición de resistencia bacteriana. O sea, es mejor bombardearle fuerte y disminuir a buscar la resistencia. Entonces, por eso se hacen terapias de combinación, de acuerdo al tipo de paciente. Si es el mismo deprimido, prefiero hacerle terapia de combinación a ese paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué busco con la terapia de combinación? Sinergismo, cuando se asocian distintos antibióticos. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Entonces,